Buenas tardes, profesor Luis Eduardo Morales Oviedo. Soy la alumna Yesenia Mejía Jiménez. Vamos a presentar nuestra actividad 1.1, Introducción hacia el cableado estructurado. Vemos nuestro índice, donde vamos a tocar los temas de cableado estructurado y creación de un cableado estructurado, además de la introducción, conclusiones y fuentes consultadas. Bueno, nos dice que según una plataforma de una universidad digital, el cableado estructurado es el conjunto de elementos pasivos, flexible, genérico e independiente que sirve para interconectar equipos activos de diferentes o igual tecnología y manejo de la información, sean estos de voz, datos, video, así como equipos de conmutación y otros sistemas de administración. El concepto analizado suena un poco complejo, pero en realidad no es así. Realizar este tipo de cableado es para que los cables tendidos de toda la instalación no estén regados ni revueltos, pues entre más orden hay en la estructura, más fácil será solucionar problemas. Además, las herramientas y equipos usados son diversos y tienen diferentes funciones. En la siguiente actividad, realizaré un video sobre los aspectos importantes dentro de un cableado estructurado y documentaré cómo se elabora uno. Cableado estructurado. Según Paula, al 2011, un sistema de cableado estructurado es aquel que permite identificar, reubicar y cambiar en todo momento, fácilmente y de forma racional los diversos equipos que se conectan al mismo, en base a una normativa completa de identificación de cables y de componentes, así como el empleo de cables y conectores de las mismas características para todos los equipos. De esta manera se facilita la agregación de nuevos servicios en la red existente y la modificación del sistema interno sin perder la eficiencia ni la calidad del servicio. Así se tiene un intercambio de información entre todos los sistemas de conmutación mediante un medio de transmisión común. Muy bien. La clasificación. Tenemos Common Stars, donde está 568C0, 569C, 600A, 607A y 862. En el Premise Standards tenemos 568C1, 570B, 758A, 942 y 1005. Y en Component Stars tenemos 568C2, 568C3. Esa es la clasificación. Los estándares. Los estándares de infraestructura de cableado son, según Hochwich J 2013, ANSI TIA EIA 569, ANSI J STD 607 y ANSI TIA EIA 568. Existen diferentes estándares para el cableado de un edificio o diferentes espacios. Los estándares pueden establecer desde el uso del cable, hardware, equipo, diseño, prácticas de instalación requeridas y canalizaciones para telecomunicaciones en edificios comerciales. Los 5 estándares principales de ANSI, TIA, EIA que gobiernan el cableado de telecomunicaciones en edificios son ANSI, TIA, EIA 568A, 569, 570, 606 y 607. Como podemos ver, todos son ANSI, TIA, EIA. El cableado estructurado se refiere a la acción de poner cables de señal en un edificio, de tal manera que se ofrezcan servicios como voz, iluminación, video, tráfico de internet, datos, control y monitoreo, seguridad y audio. Esto según Castellón Arenas 2014. Los beneficios de un cableado estructurado son: reduce el costo del tiempo improductivo cuando se presentan problemas en un sistema. Es un sistema modular y flexible, facilidad de la interconexión temporal para realizar traslados de los usuarios rápidamente. Es administrable por el usuario y es adaptable a nuevas normas. Aquí lo que podemos ver es que cuando existe una conexión, bueno, nosotros vamos a observar que cuando se cae la red en una empresa, pues a veces
No es en todo, unas computadoras tienen internet y en unas no. Eso se debe al buen cableado estructurado que tienen, ya que esto ayuda a que el error se solucione en un nodo, pero no todos sean perjudicados. Es por eso que dice que reduce el costo del tiempo improductivo, porque solo algunas áreas dejan de trabajar, pero no todas. Y por eso es importante tener el cableado estructurado. Las ventajas. El diseño es confiable, los costos, cambios de infraestructura, movimientos de personal, seguridad, estética, velocidad y mantenimiento. Eso según Castellón Arenas. Las desventajas son incompatibilidad de sistemas, cable viejo acumulado, reinstalación para cada traslado, diferentes trazados de cable, interferencias, dificultad para encontrar averías, necesidad de estudios previos y personal capacitado. Los elementos importantes son el hub, concentrador. Un hub es un simple dispositivo que se añade para reforzar la señal del cable y para servir de bus o anillo activo. El switch son los conmutadores que utilizan la información de la dirección de cada paquete para controlar el flujo de tráfico de red. El bridge o puente es el dispositivo que interconecta las redes y proporciona un camino de comunicación entre dos o más segmentos. Los routers permiten asegurar el enrutamiento de paquetes entre dos redes. Y el módem, su tarea fundamental es convertir los datos digitales que el ordenador necesita en señales analógicas para transmitirlas por la línea de teléfono o viceversa. El técnico o especialista que se encarga de las instalaciones, el técnico o especialista es el encargado de las instalaciones del mantenimiento y la administración de redes. Muy bien. Ahora vamos a ¿cómo sería la creación de un cableado estructurado? Para empezar, el material es diverso, pero para una creación de un cableado, el material principal que vamos a utilizar es el cable de UTP par trenzado, categoría 5, el patch cord, cable flexible RJ45, rosetas de 5x10 con 2 bocas, conector RJ45, accesorios de canalización, patch panel, concentrador U. El tiempo es en función del número de puntos y la dificultad es media. También encontramos las pinzas ponchadoras, un cúter o también podemos utilizar unas pinzas pelacable, los conectores y si hay posibilidad, un probador de cable de red. Como primer paso vamos a hacer la elección del estándar. En esta ocasión vamos a elegir la EIA TIA 568A. Esta norma también nos dice cómo va el acomodo de los colores para hacer el ponchado de los cables. Como paso número 2 tenemos la planeación del cableado estructurado. Primero tenemos que conocer bien la instalación, tenemos que definir la cantidad de los puestos de trabajo y las rosetas que se van a utilizar. Debemos definir la canalización, la ubicación, definir el backbone y el tipo de panel de parcheo y definir el patch cord. Después vamos con la parte práctica. Vamos a preparar las paredes para poner las canaletas, colocar canaletas, atar y fijar el cableado, conectar los cables a los conectores RJ45, conectar los cables al patch panel, cerrar canaletas y conectar el patch panel al UF. Es importante siempre hacer nuestro diagrama para nuestra planeación para que vayamos viendo y la organización sea la correcta. En el paso 3 vamos a hacer la definición de cableado. Nos dice que aquí vamos a definir ahora el cableado horizontal, que abarca todo el cable desde el equipo de trabajo o conexión de red al armario de cableado. Vamos a empezar a definir la cantidad de puestos de trabajo y las rosetas que se usarán en el aula. Un aula debe tener un tamaño mínimo de 45 metros cuadrados y cada puesto un espacio igual o superior a 1.5 metros cuadrados. El número de rosetas irá condicionando el número de puestos de trabajo. También sabemos que las distancias permitidas por norma es de 99 metros. El límite para el cableado fijo es de 90 y no está permitido excederse de esa distancia, probando con menores distancias de patch cords.
El límite de patch cord en la patchetera es de 6 metros. Los patch cord que se conectan en la terminal deben medir como máximo 3 metros. Se dice que el cableado horizontal se elige cuando el conector o cuando el armario de cableado está en el mismo nivel que la sala, en este caso que el aula. Por eso elegimos el cableado horizontal. Como paso 4, la canalización. Vamos a ver la canalización que se va a usar. Se debe evitar pegar con cinta el cable UTP con pistola de plástico, ya que la curvatura que debe de tener debe ser amplia para poder ser manipulado. Deben de ser protegidos de los aplastamientos y por lo tanto se eligieron canalización que no afecten en ese aspecto. El radio de las curvas no debe ser inferior a las 2 pulgadas. Las canalizaciones no deben superar los 20 metros o tener más de 2 cambios de dirección sin cajas de paso. Por obvias razones, el cable no puede ser doblado completamente, debe de respetar su curvatura y es por ello que se deben definir las canaletas como irán diseñadas. Como paso 5, vamos a ubicar el armario. Vamos a definir la ubicación de telecomunicaciones y su tamaño. Puede haber varios armarios de telecomunicaciones por piso, uno por cada 1000 metros cuadrados de área utilizable. La distancia horizontal de cableado desde el armario al área de trabajo no puede exceder los 90 metros. FD es armario de telecomunicaciones, TO tomas conectores. Y ese es nuestro armario, el que vamos a elegir en qué lugar va a estar para poder respetar las distancias del cableado. Paso 6, pared de parcheo. Vamos a definir dónde va a estar colocado nuestro parcheo que vamos a utilizar según el número de bocas que necesitamos. Lo más común es utilizar 2 parcheras, 12 cada una, para que queden separadas las líneas de datos y la de teléfono. Las paredes del parcheo suelen tener por un lado conectores RJ45 y por al otro lado conectores ID para block tipo 110. En nuestro paso 7, backbone. Definir el backbone, la distribución de nuestro cableado. Con ello vamos a comenzar eligiendo el vínculo físico backbone, que en nuestro caso es cable UTP de 4 pares trenzados entre sí. Se presenta en cajas de 305 metros. Debemos de empezar a distribuir nuestro cable correctamente. Como paso 8 vamos el distribuidor de piso. Definir el distribuidor de piso se pueden elegir entre las siguientes modalidades. Racks de 19 pulgadas en donde se apoyan los hubs. Deben ser accesibles por detrás y por delante. Soportes de pachera en U para pared. Resultan más baratos que los racks y se recomiendan para obras de pequeña envergadura. Ahí vamos a elegir cómo vamos a colocar nuestro rack, cómo vamos a poner los hubs para que tengan fácil acceso y en caso de requerirse poder manipularlos. Después vamos a el paso 9, patch cord. Definir los patch cord si ya conocemos el número de equipos que vamos a conectar en los puestos de trabajo y la distancia al resto de los componentes del aula. Se hace el cálculo de la cantidad de cable que se va a necesitar. Para realizar esos cálculos se tiene que tener en cuenta las medidas establecidas y no sobrepasarlas. Para poder hacer las conexiones también en nuestro patch cord, debemos de definir muy bien la cantidad que vamos a necesitar para no desperdiciar cable y para no exceder las medidas. Paso 10, preparar paredes. Preparar las paredes para situar las canaletas. Aquí se refiere a que vamos a empezar a perforar las paredes si es necesario. Vamos a empezar a hacer las perforaciones correctas y necesarias para atornillar nuestras canaletas sobre las medidas que ya vimos y por donde ya definimos que va a pasar el cable. Hay que empezar a preparar todo esto para empezar a acomodar el cable necesario. Paso 11, canaletas. Ya que preparamos las paredes, vamos a colocar las canaletas desde el armario de telecomunicaciones hasta los distintos puntos donde se van a colocar las rosetas.
fijándolas a las paredes y acoplándolas a las canaletas. Los canales en toda su longitud están provistos de líneas de perruptura y dispuestas en la base para facilitar el corte de un segmento de la pared para su acoplamiento con otros canales formato T, L, salida de cables, etc. Se pueden emplear distintos anchos de canaleta dependiendo la cantidad de cable que va a pasar por ellos. Paso 12. Cables. Ya que se ha distribuido la canalización por el aula, se deben atar y fijar los cables a las guías que ya están en las canaletas. Utilizaremos un precinto para conseguir que queden inmovilizados. Los cables que vamos a utilizar son UTP de 4 pares categoría 5. No se deberán someter los cables a tracciones fuertes, nunca superiores a 10 kilogramos. Nunca deben doblarse un cable en un ángulo menor de 90 grados. En los lugares donde el número de cables sea elevado, se pueden usar presillas para garantizar su inmovilidad, pero sin presionar demasiado. No se debe trenzar el cable. El cable que se va a colocar ya va dentro de las canaletas, ya llevan su dirección, ya sabemos las distancias que van a seguir en los metros y se empiezan a acomodar. Los cables no se enroscan, no se trenzan, se van parejitos para que no haya interferencia y no se vaya a romper alguno. Paso 13, conexión a tomas. Los cables fijados en el paso anterior van conectados por un extremo a las tomas con conectores modulares RJ45. ¿Esto para qué? Para que ya obtengamos la comunicación y la transmisión mediante la red, pero mediante de las tomas. Paso 14, extremo. El extremo que queda sin conectar irá al panel de interconexión de módulos RJ45 Patch Panel. Se produce de forma similar a la roseta. No debemos tirar de los cables ya que pueden salirse y dejar de hacer contacto. En el circuito impreso que se encuentra en la pared de parcheo están marcados los números de contacto de cada RJ45. Los contactos IDC están marcados con diferentes colores para que resulte más fácil su instalación. En el paso 15, detalles. Cerrar las canaletas. En este paso ya pusimos las canaletas, ya distribuimos el cableado, ahora las vamos a cerrar porque también ya se hicieron las tomas, ya se hicieron todos los ponchados de cable. Ahora vamos a cerrar las canaletas para que el cable no quede expuesto. Paso 16, conexión del patch panel. Para conectar el patch panel al loop es preferible utilizar cable flexible RJ45, RJ45. Patch cord para que no exceda de los 5 metros aproximadamente. Aquí ya tenemos la conexión del patch cord con el hub, lo que quiere decir que ya vamos a tener funcional nuestra red. Se requiere hacerlo ordenadamente y con cable flexible para que no tengamos problemas. Esa es nuestra elaboración de nuestro cableado estructurado. El cableado estructurado, conclusiones. El cableado estructurado integra los servicios de voz, datos y video, ya que permite interconectar equipos tales como computadoras, impresoras, teléfonos o circuitos cerrados de televisión. Además, permite administrar todos estos elementos de una manera sencilla y eficiente, ya que este cableado debe satisfacer las necesidades de los usuarios durante la vida útil del edificio sin la necesidad de elaborar una nueva estructura de cableado. La principal función de una red es transmitir toda la información de un equipo a otro y con ello lograr una buena comunicación entre el receptor y el emisor. El cableado estructurado se usa para que la instalación sea atendida adecuadamente, que cada estación de trabajo cuente con acceso a la red y que la organización sea estupenda. Con la información analizada en la actividad, he aprendido que el cableado estructurado tiene mucha importancia, pues con ello se logra una buena organización y transmisión de información. Es importante también respetar un estándar adecuado para que así las conexiones logren lo requerido. Es importante recordar que el cableado estructurado tiene como principal objetivo transmitir datos, voz y video. Y como punto final, observamos nuestras fuentes consultadas durante nuestro video y nuestra investigación.
Agradezco mucho su tiempo prestado, profesor. Gracias. Buenas noches.